En este video vamos a ver dos principios fundamentales de la hidrostática. El primero de ellos es el principio de Pascal, el cual establece, tal como nos lo dice aquí en nuestro apunte, que el aumento de presión en un punto cualquiera de un líquido que está en equilibrio se transmite íntegramente, igualmente a todos los puntos del líquido. Este principio se puede comprobar experimentalmente con la jeringa de Pascal, que es una esfera que tiene una serie de perforaciones y un émbolo, este es el émbolo, que sirve para aplicar la presión al líquido y se observa que de los orificios sale el agua con la misma presión. Esto es, la presión externa que damos aquí, que nosotros empujamos al émbolo, este émbolo empuja a las capas de agua que hay aquí y esta agua se la pasa a la de abajo y se va transmitiendo íntegramente de tal manera que se pasa a todos los puntos y en todos los puntos sale con la misma presión. Este principio así de simple, aparentemente, se utiliza en la construcción de máquinas hidráulicas, la prensa hidráulica, los frenos para automóvil hidráulicos, etc. Para comprender mejor este principio, consideremos una prensa hidráulica que consiste de dos recipientes cilíndricos, comunicados y llenados con un cierto líquido. Vean, aquí está la representación de una prensa hidráulica. Estos son cilindros. Aquí lo que pasa es que se hizo un corte para que podamos ver al interior del cilindro. Este es el émbolo, o a veces llamado pistón. Esta prensa hidráulica consta de dos émbolos, uno menor y uno mayor. Aquí dice, generalmente son circulares porque pues no necesariamente podrían ser cuadrados, pero es más fácil mover un émbolo circular a tener algo cuadrado y hacer un émbolo cuadrado. Las aristas podrían atorarse, es más fácil que sea circular aquí. Dice aquí, si al área menor le aplicamos una fuerza F, le estamos poniendo minúscula para denotar que está en el émbolo menor. De área A, otra vez área A, émbolo menor, provocaremos una cierta presión subíndice R. Es decir, sabemos que la presión es fuerza entre el área sobre la que se distribuye esa fuerza. Aquí nos dice, el principio de Pascal establece que esta presión externa se va a transmitir íntegramente a cada uno de los puntos de líquidos hasta llegar al área A mayúscula. Esto es, vuelvo a decir, esta presión, este émbolo se lo da a esta capa de líquido, esta se la pasa a la de abajo, esta a la de abajo, la de abajo, la de abajo, la de abajo, y se la van pasando, se van transmitiendo, de tal manera que acá llega con la misma presión. Esta presión externa se transmitió hasta acá. Ahora dice, como la presión debe de ser la misma en este punto y además el área A es mayor que la del émbolo menor, A minúscula, para que se conserve el valor de la presión, la fuerza F deberá de ser mayor. En otras palabras, la presión P que se transmite hasta el émbolo mayor y da una presión P mayúscula. El valor de las presiones es la misma, es decir, presión en el émbolo menor, por eso tenemos minúsculas, es igual a la presión en el émbolo mayor, por eso tenemos mayúsculas. La presión en el émbolo menor es la fuerza sobre el émbolo menor entre el área del émbolo menor. Y dice que se transmitió íntegra. Entonces, esta presión va a ser igual, pero acá va a haber una fuerza en el émbolo mayor entre el área del émbolo mayor. Aquí está. Y esta formulita, esta es la que nos da el principio de Pascal. Con esto podemos diseñar las prensas hidráulicas y muchos artefactos hidráulicos y siempre obtendremos una ventaja.
Aquí nos dice, esta ecuación nos indica que la presión en el émbolo menor se transmite íntegra al émbolo mayor. O sea, esta presión es igual a esta. Vamos a poner un ejemplo para que veamos cómo se aplica esto y qué ganancia tiene. Dice, consideremos que en la figura anterior tenemos una prensa hidráulica con los siguientes valores. El área menor, 1 centímetro cuadrado. El área mayor, 100 centímetros cuadrados. Aplicamos una fuerza en el émbolo menor de 10 newtons y nos preguntamos qué fuerza tendremos en el émbolo mayor. De aquí, de esta fórmula, vamos a obtenerlo. Vamos a despejar la fuerza F y llegaremos a la siguiente fórmula. Al momento que la despejamos, me queda F mayúscula es igual a F minúscula por el área mayúscula entre el área pequeña. F minúscula 10 newtons, área mayor 100 centímetros cuadrados, área menor 1 centímetro cuadrado. 10 por 100, 1000, entre 1, 1000. Centímetro cuadrado y centímetro cuadrado se cancelaron. Si se dieron cuenta, aquí no tenía yo por qué haber convertido a metros cuadrados, puesto que las unidades cuadráticas se iban a cancelar. Entonces, aplicando una fuerza de 10 newtons en el émbolo menor, podemos obtener acá en el émbolo mayor una fuerza de 1000 newtons. De este ejemplo podemos ver que con solo una fuerza de 10 newtons aplicada en el émbolo menor, podríamos levantar un cuerpo que pesara 1000 newtons colocada en el émbolo mayor. Bien, pues esto es el tipo de prensa hidráulica que ustedes ven en el servicio de lavado de automóviles. Cuando ustedes llevan el automóvil, acompañan a un familiar que lleven un automóvil a servicio, les dicen pónganlo aquí. Le ponen aquí, le ponen unos sujetadores para que no se vaya a mover. Se fijan que el encargado va y aplica una palanquita. Lo único que hace es aplicar aquí aire, una presión, y de repente aquí empiezan a levantar el auto. Este es un ejemplo de lo que es una prensa hidráulica. Y así de simple es entonces esa formulita que acabamos de ver. Fuerza entre área igual a fuerza entre área, pero si se dan cuenta, minúsculas y mayúsculas para hablar de émbolo menor y de émbolo mayor. Bueno, vamos a ver cómo se aplica aquí. Dice, una prensa hidráulica está formada por un émbolo menor de 15 centímetros de diámetro y un émbolo mayor de 150 centímetros. Si en el émbolo menor se aplica una fuerza de 80 newtons, calcula la fuerza que se podrá levantar en el émbolo mayor. Entonces, siempre que veamos esto, pues debe de venir a nuestra mente que tenemos una prensa hidráulica, un émbolo más pequeño que el otro, émbolo menor, émbolo mayor. Aquí nos dicen que el diámetro minúscula del émbolo menor es de 15 centímetros. Lo voy a transformar a metros, 0.15 metros. El diámetro, 150 centímetros, lo transformo a metros, 1.5. Y me da una fuerza de 80 newtons. Yo voy a aplicar esta fórmula. Aquí me dieron diámetros, pero yo necesito áreas. Área minúscula, área mayúscula. Área menor, área mayor. Entonces calculo, el área menor es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Meto aquí, 0.15, aquí al cuadrado por pi entre 4 y me da 0.0176 metros cuadrados. El diámetro mayor me sirve para calcular el área mayor. Pi por diámetro al cuadrado entre 4 me da 1.767 metros cuadrados. Con estos valores y estos datos vengo a mi fórmula. Y de aquí despejo la fuerza mayor que necesito. Esta área que está dividiendo pasa multiplicando a la fuerza menor y entonces me queda fuerza menor por área mayor entre área menor. Sustituyo valores. Fuerza 80 newtons en el émbolo menor, área mayor 1.767 metros cuadrados, área menor 0.01767 metros cuadrados. La fuerza que obtenemos es de 8000 newtons. Con una fuerza de 80 newtons se
agranda la fuerza hasta 8000 newtons. Si se dan cuenta, es la relación de áreas, es en lo que aumenta esta fuerza. Pero fíjense, aquí transformé a metros. Pero aquí dice, observa que las unidades de las áreas se cancelan, metro cuadrado y metro cuadrado. Por lo que si se trabaja con centímetros cuadrados, se obtendrá el mismo valor. Es decir, si las unidades de las áreas son las mismas, no necesitamos convertir a metros cuadrados. Y como ejemplo, aquí lo ponemos. Pongo el diámetro en 15 centímetros, aplico la fórmula de su área y me da un área en el émbolo menor de 176.71 centímetros cuadrados. En el émbolo mayor, aplico el diámetro de 150 centímetros y me da 17.671 centímetros. Vuelvo a aplicar la misma fórmula y entonces F minúscula 80 newtons, área mayor 17.671 centímetros cuadrados, área menor 176.71 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados se cancelan y me da 8000 newtons, igual que cuando trabajamos con metros cuadrados. Entonces, como se van a cancelar las áreas, mientras el área mayor y el área menor sean iguales, no tenemos por qué estar haciendo conversiones. Tómenlo en cuenta. Vamos a ver entonces ahora otro problema. Si se dan cuenta, vamos a estar aplicando la misma formulita. En una prensa hidráulica se le suministra una presión de aire de 8 por 10 a la 5 pascales en el émbolo menor, el cual tiene 30 centímetros de diámetro. Calcula el diámetro del émbolo mayor a fin de que pueda levantar 150.000 newtons. Entonces me dicen, la presión en el émbolo menor es 8 por 10 a la 5 pascales. Este émbolo tiene un diámetro de 30 centímetros. Me dicen, ¿qué diámetro deberá de tener el émbolo mayor para que yo pueda obtener ahí una fuerza de 150.000 newtons? Volvemos en cada que tengamos problemas del principio de Pascal, de una prensa hidráulica, debemos de pensar en nuestro dibujito, émbolo menor, émbolo mayor. Y entonces aquí lo tenemos. Pero fíjense una cosa importante. Acuérdense que fuerza entre área es presión. Entonces aquí en el émbolo menor me están diciendo que la fuerza entre el área me dan la presión. Ya me están dando el valor de fuerza entre área. 8 por 10 a la 5 pascales. Me dan el diámetro. No sé si el diámetro lo puedo utilizar o no lo puedo utilizar. Ahorita lo vamos a ver. Y me dicen que quieren una fuerza aquí de 150.000. Vengo a mi fórmula. La misma. Ahí está. Nada más que ahora F entre A es la presión que me acaban de dar de 8 por 10 a la 5. Y esa presión es igual a la fuerza en el émbolo mayor entre el área del émbolo menor. ¿Qué voy a hacer? Tengo este valor y tengo la fuerza. Lo que no conozco es el área. Voy a calcular entonces el área que requiere el émbolo mayor. Esta área que está dividiendo la paso multiplicando y luego la presión la paso dividiendo. Y me queda que el área es la fuerza mayor entre la presión que tengo en el émbolo menor. Sustituyo 150.000 newtons entre 8 por 10 a la 5 pascales y me da una área de 0.1875 metros cuadrados. Con esta área, lo que me piden es el diámetro. Área pi por diámetro al cuadrado entre 4. Despejo el diámetro al cuadrado. Este 4 pasa multiplicando, el pi pasa dividiendo. Y entonces me queda 4a sobre pi es igual al diámetro al cuadrado. Como no quiero el cuadrado, saco raíz también de este lado. El diámetro al sacar está al cuadrado y al sacar raíz se eliminan. Y aquí me queda un diámetro de 0.488 metros. Aquí tenía yo metros cuadrados, al sacar la raíz me da metros. Nos decían que eran 48.8 centímetros. Bueno, pues aquí tengo metros, decímetros, centímetros. Convirtiéndolo, nos da 48.8 centímetros. Entonces, si se dan cuenta, jóvenes, esta fórmula
es la fórmula del principio de Pascal y es en el que se basa la prensa hidráulica, el gato hidráulico de un automóvil. Cualquier cosa que ustedes vean, como decían ahí, los frenos hidráulicos también se basan en esto. Se da una aplicación de una fuerza pequeña y mediante un líquido llega a un émbolo mayor que multiplica la fuerza aplicada. Bueno, entonces, el principio de Pascal, pues está muy simple. Espero que no tengamos mayor problema. Nada más tengan mucho cuidado que el área mayor y el área menor sean siempre de las mismas unidades. Y vamos a pasar a otro principio muy importante, que es el principio de Arquímedes. Este principio establece que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe una fuerza ascendente, que vamos a llamar empuje. Pero cuando digo empuje, es una fuerza ascendente, hacia arriba, cuyo valor es igual al peso del fluido que el cuerpo desplaza. Los fluidos son líquidos y gases. En este curso solo trabajaremos con líquidos, como ya lo habíamos platicado anteriormente. Pero entonces también los gases, en los gases se aplica también el principio de Arquímedes. Bueno, entonces vamos nosotros a analizar el principio de Arquímedes, pero analizando únicamente en líquidos. Dice aquí, cuando sumergimos un cuerpo en un líquido, este cuerpo experimenta una fuerza ascendente, o sea, un empuje. Esto se puede comprobar, por ejemplo, cuando se sumerge un pedazo de madera en el agua, pues se siente inmediatamente que el agua lo empuja hacia arriba. Trataremos de entender la razón por la cual un cuerpo experimenta este empuje. Observemos la siguiente figura, esta que está aquí. El líquido ejerce fuerzas debido a la presión que se distribuye en la superficie del cuerpo. Ahora bien, ya sabemos que la presión aumenta con la profundidad. Esto nos permite concluir que las fuerzas que actúan sobre la parte inferior del cuerpo son mayores que las ejercidas en la parte superior. A ver, vamos a ver esto. Si este es el líquido, la presión sería densidad de líquido, gravedad por profundidad, aquí. Y esa presión va a provocar una fuerza hacia abajo, siempre perpendicular al área sobre la que está actuando. Pero este es en esta cara. Si yo me voy a esta cara de abajo, la profundidad es mayor. Y la presión aquí también es densidad por gravedad por profundidad. La densidad es la misma, la gravedad es la misma, pero la profundidad es mayor. Y esa presión me va a provocar una fuerza que siempre es perpendicular al área, entonces esta va para arriba. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí este recipiente, estoy diciendo que sus paredes están recibiendo siempre perpendiculares, aquí abajo la fuerza, aquí también, aquí también, aquí también, siempre perpendiculares. Y entonces, vean por favor, esta presión aquí en estas dos tiene la misma profundidad de esta, la misma profundidad de esta. Como el área de este lado es la misma del área de este lado, estas dos fuerzas son iguales. Entonces, una que va para la derecha se contrarresta con otra que va para la izquierda. No así en las verticales. La que va para abajo es menor. La que va para arriba es mayor. Aquí aparentemente se ve más chiquita, pero vamos a verlo más adelante. ¿Por qué decimos que es mayor? Porque está a una mayor presión. Y una mayor presión va a darnos una fuerza mayor. Dice, como existe una diferencia en cuanto al valor de las fuerzas, debe de existir una resultante que empuje al cuerpo hacia arriba. Y esa resultante es precisamente el empuje. Observe que la causa del empuje es el hecho de que la presión aumenta con la profundidad. Aquí tengo mayor presión. Analicemos ahora qué sucede cuando un cuerpo es sumergido totalmente en un líquido o cuando es sumergido parcialmente. La ecuación del empuje se obtiene considerando un cuerpo cilíndrico que se sumerge en un líquido, como se muestra en la siguiente figura. Vean, hagan de cuenta, yo meto un cuerpo
cilíndrico de una altura h. Aquí, en esta cara donde va a estar la fuerza 1, estoy a una profundidad h1. Acá, donde está la fuerza 2, estoy a una profundidad h2. Y vean, aquí sí dibujé la fuerza 2 más grande que la fuerza 1. Entonces, esta le va a ganar a esta y va a dar un empuje. Y de una vez aquí, aunque lo leamos un poco más adelante, se ve que las fuerzas horizontales, la que aplica aquí, aplica hacia la derecha, la que aplica aquí, aplica hacia la izquierda, y como están a la misma altura, dan las mismas fuerzas y entonces se cancelan. Y nada más quedan vivas las fuerzas verticales. Y la de abajo es mayor que la de arriba porque su presión es mayor. Entonces vamos a leer aquí, ya se los platiqué, lo que vamos a leer es prácticamente lo que les acabo de decir. Como se indican los postulados de los líquidos, todos los puntos dentro de un líquido están sujetos a una presión. Y esta siempre es perpendicular a las paredes del recipiente que lo contiene. Aplicando estos postulados y recordando que la presión es fuerza entre área, se explica que esas presiones provoquen fuerzas horizontales y que éstas se eliminen entre sí por tener igual valor, quedando al final solo las fuerzas verticales, una resultante hacia arriba y otra hacia abajo. La razón por la que las fuerzas horizontales se cancelan es debido a que a una misma profundidad las presiones son iguales y por lo tanto también las fuerzas. En el punto superior se tiene una presión debido a la profundidad H1, a esta. Acuérdense, presión es densidad por gravedad por profundidad, H1. Y en la parte inferior debido a la profundidad H2, aquí está. El punto inferior está sometido a una mayor presión, por lo que al tener la misma área de contacto, tanto arriba como abajo, sobre el cuerpo tendrán una fuerza mayor. Lo anterior nos da una fuerza ascendente, como resultante que recibe el nombre de empuje. Esta resultante de fuerza 2 menos fuerza 1 es lo que me va a dar el empuje hacia arriba. Recordando que la presión es fuerza entre área, se tendrá que la fuerza es presión por área, y al efectuar la sumatoria de fuerzas para obtener la resultante, empuje me dará lo siguiente. El empuje es la fuerza 2, positiva porque va para arriba, menos la fuerza 1, negativa porque va para abajo. Pero la fuerza es presión por área. Y aquí fuerza 2, entonces es presión por área. Esto que está en el paréntesis es la presión, densidad por gravedad por profundidad. Menos la fuerza 1 es la densidad del líquido, gravedad por la profundidad 1, multiplicada por el área. Estos conceptos son algunos iguales. La densidad es la misma, el área es la misma, y la gravedad es la misma. Entonces las podemos factorizar. Densidad por gravedad por área que multiplica H2 menos H1. Y de la figura vemos que H2, si H2 le quito H1, me queda H, la altura del cilindro, la altura del cuerpo. Esto es H. Y ahora, A, el área por la altura, es el volumen, por lo que el empuje me queda que es la densidad del líquido por la gravedad por el volumen del cuerpo en este caso. Obviamente la densidad del líquido y el volumen, el del líquido desplazado, volumen del cuerpo que está sumergido. ¿Por qué digo volumen de líquido desplazado? A ver, vamos a ver qué dice aquí esto, cuyo valor es igual al peso del fluido del cuerpo que el cuerpo desplaza. Ah, mira, entonces, cuando metemos un cuerpo en un líquido, pues este cuerpo desplaza, hace que el agua suba un poquito más, si es que es agua. Entonces es el volumen del cuerpo desplazado, del líquido desplazado. ¿Y cuál es el volumen del líquido desplazado?
pues es el volumen del cuerpo que está sumergido. Entonces, esto que nosotros vimos, lo vamos a poner de esta manera para que no se nos olvide. El empuje es igual a densidad. ¿Pero de quién? De una vez le ponemos aquí, densidad del líquido. Por gravedad. Bueno, pues la gravedad esa no tenemos mayor problema. Y B, volumen de líquido desplazado. Entonces, el empuje que recibe un cuerpo cuando se sumerge en un líquido es igual a la densidad del líquido multiplicada por la aceleración debida a la gravedad y multiplicada por el volumen de líquido que desplaza. Aquí está el punto importante, volumen de líquido que desplaza. Tomen mucho en cuenta eso, volumen de líquido desplazado. El volumen de líquido desplazado es igual al volumen del cuerpo que se encuentra sumergido en el líquido. Además, observe que el segundo miembro de la ecuación es el peso del volumen de líquido desplazado. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Densidad por gravedad por volumen nos da un peso. Lo vamos a recordar más adelantito. Para entender este principio, consideremos un cuerpo introducido parcialmente en agua. Este desplazaría cierto volumen de agua y recibiría un empuje de valor igual al peso del agua desplazada. Entonces decimos aquí, para que lo entendamos, caso 1, si se desplazan 2 litros de agua con un peso de 2 kilogramos fuerza, ahora que vimos densidad y peso específico, sabemos que el agua, un litro de agua pesa 1 kilogramo fuerza, o 9.8 newtons. Entonces aquí nos dice, si se desplazan 2 litros de agua con un peso de 2 kilogramos, entonces el empuje sobre el cuerpo es de 2 kilogramos fuerza o de 19.6 newtons. Entonces es el caso 1. El caso 2. Si hundimos más el cuerpo, fíjense aquí ya lo hundimos más. Ya aquí estaba una parte arriba, aquí ya la hundimos más. Si hundimos más el cuerpo, entonces tendremos que el volumen de líquido desplazado es mayor. ¿Por qué? Porque todo lo que está dentro del líquido, pues para poder entrar tuvo que desplazar la misma cantidad de agua, el mismo volumen de agua. Si no, no podría haber entrado. Dice, tendremos el volumen de líquido desplazado es mayor y por lo tanto el peso del líquido desplazado. Y por consecuencia el empuje es mayor. Suponga empuje a 3 kilogramos. Fuerza 29.4 newtons. Tercer caso. Si hundimos totalmente el cuerpo, decimos que el volumen desplazado es máximo, ya que es igual al volumen de todo el cuerpo. Tendremos el valor máximo del empuje. Suponga empuje 5 kilogramos, 49 newtons. Esto nos permite ver que cuando el cuerpo está sumergido totalmente, aunque lo sumerjamos más, el valor del empuje ya no aumenta, pues el volumen desplazado del líquido permanece constante. Entonces tenemos que cuando el cuerpo es sumergido totalmente en el líquido, se pueden presentar los siguientes casos. Ya vimos que las fuerzas horizontales se cancelan, entonces dice, observe que solo actúan dos fuerzas verticales, peso y empuje. Peso hacia abajo y empuje hacia arriba. Y estamos viendo dos condiciones. Si el peso es mayor y le gana el empuje, el cuerpo se hunde. Segundo caso, si el peso y el empuje son iguales, donde si nosotros metimos y lo dejamos ahí y sacamos la mano y lo dejamos, ahí se queda en equilibrio porque el peso y el empuje son iguales. Tercer caso, lo metemos, sacamos la mano y si el peso es menor que el empuje, o sea, el empuje gana, esto empieza a subir hasta llegar posiblemente a esto. Cuando esto va subiendo, empieza a salir una parte. ¿Qué pasa cuando sale una parte del cuerpo? Que el volumen de líquido desplazado ya es menor porque la parte que está fuera ya no desplaza líquido. Entonces el empuje empieza a disminuir hasta llegar a un valor igual al peso y por eso vemos que en ese momento se para
ya no sale más ni se hunde. Ahí se queda una parte del cuerpo afuera y una parte adentro porque se logró el equilibrio de flotación. Entonces aquí lo tenemos. El caso 1, el peso es mayor que el empuje, por lo tanto el cuerpo se hunde. Caso número 2, al momento de hundir el cuerpo, el peso y el empuje son iguales. En este caso, el cuerpo permanece en el punto en que se colocó. Caso 3, el peso es menor que el empuje, por lo que el cuerpo flota, asciende a la superficie. Caso 4, al ascender, parte del cuerpo sale a la superficie, por lo que el volumen desplazado empieza a disminuir y por lo tanto el empuje hasta que se equilibran, teniendo el cuerpo una parte sumergida y otra fuera del líquido. Analizando matemáticamente estas situaciones, obtendremos una conclusión importante. Para calcular el peso del cuerpo en función de su peso específico, sabemos que el peso específico es peso entre volumen. Entonces, el peso es peso específico por volumen. Sustituimos peso específico por densidad por gravedad y nos queda que el peso del cuerpo es densidad por gravedad por volumen del cuerpo. Vean aquí lo que les estaba diciendo. El empuje también es densidad por gravedad por volumen. Entonces, el empuje es lo que pesa el líquido que se desplazó. Bueno, entonces tenemos estas dos cosas. Si las analizamos, en el caso en que el peso es mayor que el empuje, tenemos que esto es el peso del cuerpo mayor que el empuje. Aquí, gravedad con gravedad se va. El volumen del cuerpo es igual al volumen del líquido desplazado. Siempre el volumen del líquido desplazado será igual al volumen del cuerpo que esté sumergido. Entonces, en el primer caso está totalmente sumergido, el volumen del líquido es igual al volumen del cuerpo. Y entonces se cancelan estos y me queda que si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido, el cuerpo se hunde. En el caso 2, el peso igual al empuje. Otra vez ponemos el peso del cuerpo igual al empuje, se vuelven a cancelar y me queda entonces que si la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido, el cuerpo se queda en la posición en que se equilibran las fuerzas. En el tercer caso, en el que el peso es menor que el empuje, el cuerpo asciende y flota. Aquí otra vez, peso del cuerpo, peso del líquido desplazado se cancelan y me dice que si la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido, el cuerpo asciende y flota. Entonces, vean nada más, con las puras densidades nosotros podemos saber si asciende o no un cuerpo. Entonces, en esta tabla se analiza qué sólido flota o se hunde en determinado líquido. Por ejemplo, tomemos el agua, 1. Si echamos un corcho, su densidad es menor. ¿Qué va a pasar? Que va a flotar. Aluminio. Echamos un pedazo de aluminio en agua. El aluminio tiene una densidad mayor que la del agua. Entonces se va a hundir. La madera. Su densidad es de 0.45. El agua, 1. La madera va a flotar en el agua. El acero. Su densidad es 7.85. La densidad del agua, 1. El acero se va a hundir en el agua. Dice, de la tabla se ve que el acero se hunde en el agua. Sin embargo, los grandes barcos o transatlánticos se fabrican de acero. ¿Cómo se explica eso? Bueno, pues aquí está la explicación. Los transatlánticos, cuando llegan aquí, hagan de cuenta que los vemos de este lado, como si hiciéramos un corte. Estaríamos viendo el barco aquí. El agua llega aquí. Y entonces, miren, todo lo que está aquí, todo lo que es el barco, es líquido desplazado. Y si ya recordaron que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, quiere decir que por cada metro cúbico que tenga aquí
el barco, que no dé, o sea, que desplace 1 metro cúbico, recibirá 1000 kilogramos, o sea, 1 tonelada. Ahora, aquí estoy viendo una parte, pero acuérdense que este barco, pues va para allá, tiene muchísima longitud. Entonces, tiene aquí una tonelada por aquí, una tonelada por aquí, una tonelada por aquí. Tiene 1 tonelada en cada metro cúbico de líquido que desplaza. Entonces eso le da un empuje mucho mayor y lo mantiene a flote. Entonces, ¿cuál fue la razón? Pues la forma. Por eso le dan esta forma a los barcos, para que desplace mucho líquido. Si a alguien se le ocurriera echar una placa de acero, así una placa así, horizontal, ¡pum!, le echan al agua y se hunde. En cambio, cuando la doblan y le hacen esto, la echan y desplaza líquido, recibe un empuje y flota. Esa es una de las razones. Bien, por cuestión de tiempo, de que ya lleva un buen rato video, voy a dejar aquí, y los problemas para resolver de el principio de Arquímedes los voy a hacer en otro video que les enviaré posteriormente. Seguimos en contacto.